¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día. Estamos comenzando exactamente a las 11 de la mañana. Un programa donde nos vamos a ocupar en un ratito de todo lo que tiene que ver con la ley de glaciares, las audiencias públicas previstas para el 25 y el 26. Habrá que ver por qué número estamos de anotados. Ayer andábamos por los 20.000, esto seguramente ha ido creciendo. Vamos a estar con un tema importantísimo donde hasta ahora ha costado muchísimo avanzar. Estamos en el mismo lugar desde hace 20 o 30 años y es el intento de legislar contra el consumo de alcohol. Y cuando hablamos de legislar contra el consumo de alcohol, se hace mucho hincapié en todo lo que tiene que ver la publicidad, que es el sostén, publicidad de bebidas alcohólicas de gran parte del negocio deportivo, del negocio del espectáculo. Por lo tanto, esto de empezar una campaña para consumir alcohol, consumir menos alcohol, siempre ha encontrado trabas importantes. Qué sé yo, alguna vez se pudo contra el tabaco, habrá que ver, pero eso se va a ocupar en un ratito el señor Gonzalo Solaberrieta. Y antes del saludo, bueno, primero Caro Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo Ramos? estás, Pato? Buen Muy jueves. bien, muy bueno, vamos a estar charlando justamente de lo que está pasando con la ley de glaciares, una discusión de forma más que de fondo, ¿no? Todavía no estamos discutiendo acá el texto de la ley, sino qué va a pasar con las audiencias públicas, ¿no? Vamos a estar charlando de este tema. Te diría que el número ya superó los 20.000 inscriptos, es algo que incluso se está promocionando mucho todavía, hay tiempo hasta el 20 de marzo para anotarse, así que vamos a estar con ese tema y también, Pato, vamos a mencionar las repercusiones que está teniendo el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni, donde, se está poniendo la lupa sobre la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei a Estados Unidos, ¿no? Discúlpame, hay 2 pedidos de informe y alguna denuncia, ¿no? Exacto. Hay un pedido de informes por escrito que presentó el lunes el diputado Esteban Paulón del Bloque de Provincias Unidas. Hay también del día de ayer un pedido de interpelación al jefe de gabinete, interpelación en el recinto, para que responda preguntas. Y hay también, por fuera de lo legislativo, 2 denuncias penales, de las cuales una pertenece a una diputada que es Marcela Pagano. Así que el tema está teniendo eco en el Congreso y seguramente, Pato, y con esto termino, va a tener repercusión en la sesión informativa que va a dar Adorni en el mes de abril. Todavía no hay fecha, pero hay una predisposición del funcionario de asistir a cumplir con lo que manda la Constitución Nacional y obviamente la oposición va a aprovechar ese momento para hacerle preguntas sobre todos los cabos sueltos que hay en relación a este tema. Perfecto. Carolina Ramos, señor Solaberrieta, ¿de qué hablamos? Yo hice algo de hincapié en el tema alcoholismo, pero más datos, por favor. A ver. Exactamente. Pato, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como ayer estábamos hablando de la presentación de este proyecto de Mónica Frade, en un ratito te voy a extender de qué se trata, hacia dónde apunta justamente la diputada de la coalición cívica, que no está sola en este proyecto, sino que tiene todo el acompañamiento, no solamente de Maximiliano Ferraro, su compañero de la coalición cívica, sino del interbloque. Así que vamos a hablar de qué modificaciones busca para la lucha contra el alcoholismo. Bueno, muy bien, vamos con los títulos. Esto es Orden del Día, así empezamos. Bueno, entonces comenzamos directamente, ya los títulos básicamente iban por donde nosotros estábamos contando, así que vamos a comenzar primero con Caro y todo lo que tiene que ver con placas sobre el tema de ley de glaciares, pero antes, para ponernos en clima, primer testimonio, el diputado Juan Brugue, hombre de la democracia cristiana, del peronismo cordobés, que decía esto. A ver. La Constitución Nacional, el artículo 41, habla específicamente de toda la temática ambiental, de la Ley General de Ambiente y establece mecanismos de participación. En consecuencia de ello se dictó una ley, que es la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que aplica para el tema de los glaciares y para el ecosistema, porque el glaciar no es solamente un pedazo de hielo, como se dice por ahí, sino que es un ecosistema que está integrado con un montón de otros aspectos que no solamente se vincula a la estrictamente provisión de agua, ¿no? Entonces, aplica el artículo 41, aplica la Ley General de Presupuestos Mínimos de Ambiente, que es una ley constitucional porque está reglamentando,
Y nosotros hemos aprobado hace poquito el famoso Tratado de Escazú, que es, digamos, también un compromiso para que todas las decisiones que se tomen, incluidas las legislativas, tengan un nivel de participación la ciudadanía en opinar sobre lo que se quiere tratar cuando son cuestiones ambientales. Y en este tema, que tiene muchos componentes técnicos y muchos componentes medioambientales, en donde es multidisciplinario, ¿no? Esto no es una cuestión de abogados solo o de geólogos solo, ¿no? O de mineros solos o ingenieros de minas solos, sino que también acá hay otras disciplinas que están de por medio. Es la oportunidad para que vengan los expertos, vengan las comunidades también, vengan aquellos que digan, bueno, nosotros vivimos cerca de un glaciar y gracias a ese glaciar tenemos estas posibilidades productivas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay todo un combo de actividades y de disciplinas que en esta audiencia pública se pueden poner sobre la mesa y que a nosotros nos sirve para poder ilustrarnos y allí tomar la mejor decisión o mejorar el texto de la ley, ¿no? Bueno, después le voy a preguntar a Carolina Ramos, que es muy sabia para estas cosas. Yo tengo tantas dudas sobre que algo claro pueda salir de estas audiencias con tanta gente. 20.000, 18.000, ya con 3 personas es un lío. Imagínate 15.000 o 20.000 ingenieros. Uno ha visto acá muchas audiencias públicas. Son largas, queda algún titulito, pero cambio, algo lógico, ordenado, que mejore. Pero bueno. Después lo va a explicar Caro Ramos. Segundo testimonio, vamos con Martín Ardoaín, diputado pro de La Pampa, que dice esto. A ver. Lo importante de la ley de glaciares es que poder desarrollar Argentina después de años aislados. Vemos los vecinos, países vecinos que han podido desarrollarse, cuatriplicar, quintuplicar las exportaciones, pero en esta comisión lo que nosotros necesitamos es garantizar el medio ambiente, garantizar la salud de la población y que se cumplan los convenios con las provincias vecinas. La minería no incluye solamente una provincia, sino a complejos. Nosotros puntualmente en La Pampa tenemos un problema con Mendoza, estamos a favor de la minería, pero tenemos que garantizar el agua para La Pampa y ahí vamos a trabajar hasta las últimas consecuencias. Bueno, ahí está. Ahora otro testimonio, el santafesino Mayoraz y después Caro Ramos. A ver. Yo creo que justamente es muy cuidadosa la ley en cuanto a la protección del medio ambiente, en cuanto a los estándares mínimos, el principio de no regresión se respeta perfectamente en la modificación de la ley y también se atiende a lo que tiene que ver con la autonomía de las provincias y las potestades que tiene la provincia de regular aquello que tiene que ver con los recursos naturales que están bajo su custodia y su territorio. Creo que hay una armonización perfecta en la protección del medio ambiente y en la utilización de los recursos naturales y la ley en eso creo que trae claridad y creo que nos deja tranquilos a todos los argentinos de que el objeto principal sigue siendo la protección del ambiente glaciar, de los glaciares como fuente de agua, ¿no? Como fuente de agua dulce, que es un recurso estratégico. Las he escuchado a ustedes decirlo, la importancia que tiene, y creo que nosotros somos un país privilegiado en tener estas reservas. Las que tenemos en el sur argentino son únicas en el mundo, ¿no? Y esos hay que cuidarlas más que nada, y eso no está ni en discusión ni nada que se le parezca. Bueno, un tema, recién Gonzalo decía, mientras escuchábamos a los diputados, algo con absoluta lógica. Si vos tenés 2 días de audiencia pública y van a hablar cada uno 5 minutos, tenés 9 horas de audiencia, más o menos el cálculo de Gonzalo era creo que de 180 personas. 108 por día. Si tenés 108 por día, 216, digo, ahí cerrá la lista de oradores, porque si no, si vas a tener 30.000, vas a tener acá mucha gente razonablemente enojada, porque no le dijeron que no había tiempo. Pero bueno, sí, nada. Los escritos que serán claves también, ¿no, Pato? Porque si hay tanta gente, estamos más cerca de los 30.000 que de los 20.000. Entonces... Pero nada, más de 200 personas ya no tenía mucho sentido. A ver, Carolina Ramos Los quiero ver Fuente. a todos escuchando a 20.000 personas, me incluyo, Exactamente, ¿no? claro. Bueno, a ver, porque es un número realmente exorbitante y el tema es que no se estableció ningún tipo de requisito o de tope, de límite. ¿Vos te inscribiste o no? No me inscribí, ¿sabes qué no? ¿Viste? Lo que Dale. pasa es que yo escribo para Córdoba y en Córdoba no es un tema, digamos, ¿no? que impacte demasiado el tema de la ley de glaciares. Hay provincias donde, bueno,
no tienen o tienen poco, entonces... Sí, pero viste, sí. lo vi, por ejemplo, en Santa Fe no hay glaciares y ahí lo tenías ahí, lo tenías Ardoaín, viste, sí. No, es cierto, a ver, sí. esto no invalida Brugué, no, que exactamente. no invalida que un diputado de Córdoba o La Pampa puedan opinar, por supuesto. Sí. Bueno, de hecho, Brugué, su especialidad es Derecho Constitucional. Claro. Nicolás Mayoraz preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, o sea que tiene lógica. Por eso, a ver, lo que planteaba en un principio, y vamos a las placas. Estamos dando una discusión de formas todavía, no del fondo de esta ley de glaciares que viene, recordemos, con aprobación del Senado, y brevemente lo que busca es habilitar la exploración-explotación minera o de otras actividades en la zona periglacial, no en los glaciales propiamente dichos, ¿no? Vamos a la primera placa, recordando brevemente en qué situación estamos respecto de las audiencias públicas. Ahí tenemos 25 de marzo y 26 de marzo. Recordemos, la primera va a ser de manera presencial y la segunda de manera virtual. Esto se estableció para que personas del interior del país que quizás no pueden viajar o lo que sea, puedan participar de manera remota y se les pueda garantizar su voz, ¿no? Por eso se estableció este esquema mixto. El plazo de inscripción es hasta el 20 de marzo. Recordemos, se puede uno inscribir de manera presencial. Toda la información está disponible en la web de la Cámara de Diputados. Presencialmente se pueden acercar a la oficina allí indicada y de manera virtual hay un link donde hay un formulario de inscripción donde vos entras, pones tus datos y automáticamente quedás inscripto, ¿no? Y acá Gonza decía, yo todavía me había quedado en el número entre 20 y 27 mil inscriptos. Claro, se superó ya el número de 27.000. Exactamente, es una cantidad realmente... Vende más entradas que muchos partidos del torneo de primera división, ¿eh? Sí, mucha, te digo, dale. Bueno, el otro día un diputado marcaba, llenamos un Movistar Arena, ¿no? Como van dos ya. Ya van dos Movistar Arena. Por supuesto, tiene 14 más o menos. Espectacular. Bueno, a ver... Está lindo para ir ahí, tenés buena acústica, buen lugar. Vos decías trasladarlas la verdad, está a bárbaro. las audiencias, no es mala idea, ¿eh? Pasás micrófono. No, ponés, qué sé yo, un corbatero, no sé si se puede, dale. Bueno, se van a hacer acá en el anexo C, en la sala de reuniones del anexo C, que es la más amplia de la Cámara. Y bueno, se plantean 2 días nada más de audiencias públicas. Pero ¿qué está pasando? Y vamos a la próxima placa. Hay 3 diputados que son Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, Sabrina Selva de Unión por la Patria y María Inés Cigarán de Provincias Unidas, fue ministra de Ambiente de Jujuy. ¿Qué están planteando estos 3 diputados que de alguna manera están llevando adelante el tema? Que amplíen las audiencias públicas porque, claro, 2 días para semejante cantidad de inscriptos, pura lógica, no alcanzan, ¿no? En los últimos días, ¿qué hicieron estos legisladores? Le enviaron una nota a Martín Menem, como presidente de la Cámara, obviamente, a José Peluc, que preside la Comisión de Recursos Naturales, un diputado de la Libertad Avanza de la provincia de San Juan, y también la giraron, por supuesto, a Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, esta nota, donde ¿qué es lo que plantean? Y vamos a la próxima placa. Porque son varias cosas. Por un lado, ampliar las audiencias. ¿Esto qué significa? Que haya más días de audiencias públicas. ¿Qué es lo que me dicen, Pato, a mí desde el oficialismo? En principio no se van a ampliar las audiencias públicas. ¿Por qué? Porque ellos tienen el argumento de que este plan ya fue votado por el plenario de comisiones y por lo tanto no se van a ampliar. Lo que dicen en La Libertad Avanza de manera extraoficial es que sean los propios diputados los que hagan una especie de filtro o los que establezcan algún tipo de criterio de selección, porque obviamente no vamos a poder escuchar a más de 20.000 personas. Otra de las cuestiones es la posibilidad de que puedan exponer por escrito, o sea, presentar a un escrito o directamente enviar videos. Lo que pasa es que los diputados están planteando, no, queremos exposiciones orales, porque si no termina siendo un simulacro, claro, ¿no?, de audiencia pública, y el derecho real que tienen es a ejercer su voz. Entonces, ¿qué es lo que están reclamando los diputados? Ampliar las audiencias públicas por un lado, difundir el listado de inscriptos. Todavía no se conoce, o sea, no tenemos el listado de estas. Está publicado. De hecho, estaba sacando una cuenta, si es que está actualizado. ¿Está publicado en la web? Sí. Perfecto. Está publicado en la página oficial de diputados. Bien. Con nombre,
apellido, con justamente de qué asociación o a quién representa, sí. y la provincia. Bien. Son, para que se den una idea, Dale. 643 páginas y hay Está bien. más de 50 en cada una de las páginas. A mí me da que ya se superaron los 30.000, pero bueno. Bien. Bueno. Bueno, hasta el momento en que se había presentado esta nota de diputados, el listado no estaba, por eso ese era uno de los reclamos. O sea que de alguna manera está siendo saldado con la publicación que bien marca Gonza. Y otra cosa, bueno, lo que mencionaba, ¿no? Asegurar las exposiciones orales que no sean escritas, ¿no? Lo que dicen acá en la nota que presentaron estos diputados es que en 2 jornadas de 9 horas cada una, porque recordemos que esto va a iniciar a las 10 de la mañana y termina a 7 de la tarde, con ponencias de solo 5 minutos, que además, ¿quién puede explicar algo en 5 Claro. minutos, no? Es otra duda, ¿no? Tenés que tener mucha capacidad de síntesis. Y sobre todo en un tema tan técnico, ¿no? Sí. Es muy complicado, pero bueno, con esos condimentos entrarían aproximadamente 216 expositores de los más de 20.000 que ya están. O sea, claramente no alcanzan 2 audiencias en este formato por lo menos. Me animaría a decir que la primera audiencia, la primera media hora mínimo va a ser de discusión de qué va a pasar con esto, ¿no? Puede ser. Media hora sos Seguramente. hiper optimista. Muy optimista, Dale, sí. exactamente. Y vamos ahora a la próxima con el antecedente más recordado y el que todos conocemos, que es el del aborto, discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el año 2018. Recordemos que esta ley se discutió 2 veces en el Congreso. La primera fue en 2018, yo ya estaba acá hace algunos años, y nos tocó cubrir esas audiencias que fueron interesantísimas. Fueron 15 en total, 15 audiencias, y participaron 738 oradores, Pato. Me acuerdo las primeras que venía el colectivo de actrices, Sí. por ejemplo, venían médicas ginecólogas. Fue súper interesante, además un tema nuevo que nunca se había discutido, ¿no? El tema del aborto legal. Mucho interés en su momento. Después es cierto que en las últimas audiencias ya iba mermando la participación, ya no había tantos diputados, esto hay que decirlo, había menos expositores, pero lo cierto es que fue un debate 15 audiencias. muy participativo. 15 audiencias es un montón. Después hubo lo propio en el Senado también, y después hubo nuevas audiencias cuando se discutió en el año 2020, 2 años después, ¿no? Cuando en definitiva se sanciona la ley. Pero es el antecedente más cercano y más recordado respecto de estas audiencias públicas, ¿no? Y vamos ahora a lo que viene, que lo estuve pispeando, Sí. que me parece que es como el nudo de Es la el cuestión. nudo, es el viste, nudo. dale. Exactamente, porque los diputados Ferraro, Cigarán y Selva, ¿qué es lo que están advirtiendo? Que si no se cumple cabalmente con las audiencias públicas, con todos estos requisitos que ellos ponen, el riesgo que hay es la judicialización. Y es lo que la Libertad Avanza quiere evitar en este tema, que la ley se judicialice, porque si se judicializa no van a venir las inversiones deseadas. Voy a citar el textual que estamos viendo en pantalla. Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas, incrementa significativamente el riesgo de judicialización. Entonces, si se acota el listado de inscriptos, o si hay menos exposiciones, o si no se permite la participación oral, o lo que fuere, le estás dando un argumento a la Totalmente. oposición para judicializar esto en un futuro. Ahora, un par de preguntas y vamos a mostrar justamente lo que contaba Gonzalo, todo lo que está registrado acá como quienes se han inscripto para participar de estas audiencias. Ajá. 2 preguntas. La primera, ¿el gobierno logró la aprobación de la ley de glaciares en el Senado sin esta instancia compleja que son las audiencias públicas? Sí. ¿Por qué recurre a este sistema? ¿Por qué ahora convoca audiencias públicas que indudablemente va a ser un trámite farragoso, complicado, de final incierto, por lo que estamos viendo? Recurre a esta instancia porque no tiene la comodidad de números que tenía el Senado, que puede ser, te pregunto, o porque justamente, como dicen Ferraro y demás, si no hay audiencia pública, la posibilidad de judicializar se incrementa. ¿Es por ambas cosas? Las dos cosas. Ah, A ver, la intención de firmar dictamen de manera rápida no pudo ser concretada porque no tenían el número para firmar dictamen. Y además, justamente, evitar la judicialización implica, bueno, realizar estas audiencias que no se hicieron en el Senado. En el Senado sí fue un debate absolutamente express, Sí. con pocas reuniones, ninguna exposición.
De modo tal que, bueno, acá en Diputados vamos a ver todo el debate que no vimos en el Senado. Ahora, me parece, a lo mejor esto el 25 y 26 me dice, mirá, estaba todo previsto. Hasta acá lo que uno ve es que organizaste un gran recital, organizaste un gran partido y hay cabos que están sueltos, porque la verdad, digo, con 25.000 inscriptos y con 2 días, uno presencial, otro virtual, uno ve como que hay mucha necesidad de participar y no está encausada esa necesidad de participar, ¿no? Exactamente. Y otra cuestión que a mí también me genera dudas es, ¿las audiencias públicas pueden torcer la voluntad de algún legislador? Nunca la han torcido. ¿Pueden cambiar una opinión? ¿Pueden...? Alguna voluntad pueden torcer de manera exclusiva, con un caso, pero acá hemos visto desde las privatizaciones de los servicios en tiempos del menemismo muchísimas audiencias públicas, pero no modifican la esencia. Si uno ha visto como en algún momento, vos también lo vas a recordar, en una discusión sobre el precio del gas, un gran debate entre Gioja y el ministro de Energía en su momento de Mauricio Macri, que atravesó un momento complicado cuando Gioja le preguntaba enfáticamente cuánto cuesta ¿Aranguren? 1 millón de BTU, con Aranguren, efectivamente. Te puede pasar eso, que en términos mediáticos al gobierno de Macri lo complicó, porque no pudo responder una cuestión clásica. Claro. Pero el resto, viste, es un formalismo la audiencia generalmente. Sí, coincido en parte. Siento que, a ver, por supuesto es importante la realización de las audiencias, pero los diputados ya suelen llegar con posiciones tomadas, en su gran mayoría, ¿no? Sí, Ahora, sí. lo más importante Dale. es la recepción de los mails de confirmación una vez que mandás el formulario. Eso también. Y la otra cuestión es, ante este número que, reitero, a mí a Dale, no la importa, actualización 30.000, da más inclusive de 33.000 personas inscritas al momento, pero digo, se va a tomar en cuenta tal vez qué criterio para quién habla y achicar quién no el habla. margen. Presidente Por de eso. asociaciones. Claro, que yo creo que debería estar organizado ya eso, ese es el tema. Porque si la idea es que participe la sociedad civil, No, bueno, por eso, pero bueno. capaz que hay gente sin cargo y que va a querer hablar del La tema. democracia per se es representativa, Sí. no es una cuestión de que todos van a poder participar, Y no. pero lo que no veo es que esté ordenado. Yo creo que un camino en el que vos planteabas. Che, esto habilitan 216 voceros. A lo sumo, ¿qué quiere? ¿Multiplicarlo? Bueno, 432, hacemos 2 días más. Pero 432, Sí. no 25.000. O Claro. también tener criterio de las Sí. 12 o 13 provincias que les compete directamente las Y zonas eso- glaciares, ¿no? Y puede ser, pero qué sé yo, sería como partir el país en dos. También sería Che, vos de la partir. soja no opinás porque Claro. no vivís en la Claro. zona Sí, núcleo. también. A No, ver. estoy pensando en voz alta, a ver Sí, qué... vamos a ver con esto es lo que contaba recién Gonzalo sobre el listado El formulario. de quienes exactamente se han anotado para participar de estas audiencias Que públicas. ahí, Pato, perdón, lo que Pero marcaban dale. los diputados era que en un principio, cuando vos te anotabas, recibías una confirmación y ahora lo que recibís es un mensaje que dice algo así como sujeto a aprobación o algo Claro. por el estilo, como que condiciona ahora la participación. Así que atención a eso que estaban marcando algunos diputados. Tenés que dar tu nombre completo, el correo electrónico, y si concurrimos de manera personal o a través de la representación de alguna persona jurídica. Esto es lo que hay. Bueno, hoy es 12 de marzo, si no 12 me de equivoco, marzo, ¿no? Pato, Bueno, exactamente. Hasta queda el 20. 13 días, sí, el pero viernes de la semana próxima. incluso te diría 25 y 26, que son 13, 14 días, tenés un tiempo, me parece, para manejarte un poquito y Sí, ver sí. cómo lo ordenás, ¿no? Pero bueno. Sí. La hora 11:23, esto es Orden del Día, la pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Convocatoria a audiencia pública.
las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 32 minutos. En un ratito estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Antes estaba la posibilidad de tener algún par de notas que estábamos preparando. Si están, las presentamos. Si no, vamos con el señor Gonzalo Solabarrieta y este proyecto de lucha contra el alcoholismo. Digamos que parte de esta pelea, Gonzalo, son los controles de alcoholemia en todas las ciudades de la República Argentina, donde yo durante un tiempo no los veía tanto, estos controles en la ciudad de Buenos Aires. Ahora los veo mucho, básicamente en los lugares de acceso a la capital federal y de salida. Esto es básicamente en la General Paz, en varios puestos de lunes a lunes uno encuentra controles de alcoholemia, que en otras ciudades del mundo ciudades de la Argentina, son como muy, muy estrictos y además se ha ido bajando el límite, ¿no? En algún momento te permitían un cuarto de botella de vino, ahora es alcohol cero. Así que bueno, a ver, ley para menor consumo de alcohol. Exactamente. Bueno, Pato, esto nace justamente de una propuesta, de una iniciativa de la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica. Recordemos, es para modificar un artículo, que es el artículo 6 de la ley 24.788 de la lucha contra el alcoholismo, Pato, que nace en el año 97. Recién te preguntaba si vos recordabas no me acordaba. Algún caso emblemático, algo por lo cual se haya empezado a luchar desde aquel entonces con esta cuestión. Pero a lo que apunta justamente es a la cuestión publicitaria, A ver, claro. En donde justamente Mónica Frade hace el punto central para la modificación es en la publicidad, y ahora lo vamos a repasar. A ver, perdóname, lo que sí socialmente es muy interesante esto que decís, porque la verdad que hay una permisividad social para con el alcohol, donde a nadie le preocupa o preocupa menos que tu hijo o tu hija adolescente tome un poquito más o tome mucho, que si se consume otro tipo de droga. Por ejemplo. Hay, me parece, más licencia social, que no sé si está bien, me parece que no, y que además es casi una particularidad. En otros países se pelea mucho contra el consumo de alcohol. Acá me parece que hay una licencia mayor que para con otro tipo de sustancias, pero bueno, no sé. Y algo de esto que vos decís, me parece que se normaliza un poco más con esto de lo que se fue profesionalizando cada año tras año, del famoso último primer día. Claro, de los exactamente. Colegios, por ejemplo, con propios padres, y en algunos casos, no sé si docentes también que van a controlar esa situación, que después ni van al colegio, pero que de todas maneras se toma en esas celebraciones. Perdóname, vi autoridades de un colegio privado religioso el martes pasado
celebrando que había pasado el último primer día con total normalidad y dando clases. Era como raro, pero sí. Y veo padres peleando y padres que están también resignados. No quiero ser el único que no autoriza a mi hijo a que el amarrete, vaya. Digamos. El no que pone controles, claro. ¿viste? Así que bueno. Seguimos. Sí, pero bueno, la realidad es que en principio tenemos que tocar un tema que ayer lo traíamos a colación y tiene que ver con la conformación de las comisiones. Fíjense, si este proyecto tuviese la decisión de salir hacia adelante y de empezar por lo menos a tener un debate, por el momento no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque las dos comisiones de competencia son prevención de adicciones y control del narcotráfico, que todavía no está conformada y es la primera competencia, y la otra es comunicaciones e informática. Esto todavía no se ha conformado. Caro, que vos... No, iba a agregar que justamente Frade presidía la de prevención de adicciones, recordás, claro, sí. y que en su momento llevó adelante el debate sobre la ludopatía. Claro. Que es un tema que quedó absolutamente trunco en el Senado, ¿no? Si hablamos de adicciones, esa era una que preocupaba muchísimo y el Senado lo planchó completamente. Con recordadas peleas entre lo que era el rezago de Juntos por el Cambio, acordate, Giudici, por ejemplo, contra Maxi Ferraro, ¿no? Sí, cierto, claro, sí. Eran integrantes de Juntos por el Cambio hasta hacía poco. Tuvieron una discusión muy fuerte exactamente. En una comisión. Así que bueno, seguimos. Bueno, veremos si esta pelea, digamos, por llevar adelante este proyecto, Mónica Frade lo puede hacer, que en diputados le fue bien, fue victorioso el resultado, con algunas modificaciones es cierto, pero sobre todo en el tema publicitario, pero la cuestión pasa ahora por otro tema, que es que las dos cámaras se pongan de acuerdo. Bueno, primer tema, comisiones por ahora, estas dos no están conformadas, veremos, son parte de las 37 comisiones que aún no se han conformado en este año 2026 hasta el momento. Bueno, ¿qué apoyos tiene este proyecto, esta iniciativa? Bueno, algunos diputados del interbloque al cual pertenece la coalición cívica, que es justamente el de Unidos. Tenemos el apoyo, lógicamente, de Maximiliano Ferraro, su compañero de coalición cívica, Esteban Paulón, representante del socialismo, Pablo Juliano, representante de la Unión Cívica Radical, Nicolás Mazot, de Innovación Federal, y Juan Grabois, de Unión por la Patria, entre otros. No es el único de Unión por la Patria, son más los que apoyan justamente esta iniciativa, pero traje a colación algunos nombres sobre la mesa para entender el apoyo que tiene esta iniciativa. Vamos a ver justamente qué es lo que intenta modificar. Si hoy hablamos de publicidad en lo que tiene que ver con la publicidad televisiva, en los medios de comunicación, en las radios e inclusive en las cartelerías de los lugares públicos, podemos encontrarnos con dos frases que ya las conocemos, Pato. Una tiene que ser beber con moderación y la otra que tiene que ver con prohibido su consumo o su venta para menores de 18 años. Bueno, lo que busca este proyecto es modificar el artículo 6 de esta ley 24.788, que hoy en día prohíbe participación de menores de 18 años en las publicidades o que estén apuntadas a menores de 18. También prohíbe actualmente que los mensajes vayan destinados a que el consumo de alcohol mejora el estado físico e intelectual de las personas. ¿Cómo se puede explicar esto? Y como tomate un trago, tomate una cerveza que te va a mejorar el día, que te va a refrescar, que te va a hacer mejor. Pero te digo, ¿no? Por supuesto que uno siempre tiene que poner un tope, ¿no? Pero esto, si vos no tomás hasta los 18, mejor. Sí. Pero hay otro tema. Difícil, Pato, lamentablemente. Totalmente, en la sociedad, pero además el tema es que a veces uno ve que a partir de los 18, mayoritariamente, empiezan a tomar como beduinos. El tema, la verdad, está en las cantidades, exactamente. Yo te digo, a mí me ha tocado estar de vacaciones y ver 30 pibes ingresando a un supermercado, pero a comprar, ¿me entendés? En enormes para cantidades. Claro. Te digo la verdad, en serio, es un tema que... Porque ninguna, digo, si tomás un vino no pasa nada, tomás cerveza. El problema son las cantidades, que lo tomás de los 17, de los 18, si es después de los 18, mejor. Pero cómo se regula la cantidad, eso de... El tema es que no lo voy a cambiar yo ni nadie, digo, eso de que está absolutamente de moda el estar puesto. Este es el tema, ¿no? Sí, también. Esta es la cuestión. Sí, también. Y la mezcla también con otras, con otras cuestiones, ¿no? Pero con digo, otro tipo qué sé de yo, no sé si se puede... Sí, está bien reglamentarlo. Además, esto sí, la verdad,
es un tema como muy global. Hay muchos países del mundo donde se toma mucho. Sí, mucho. O bebida blanca, o cerveza. Sí. Bueno, acá también, digo, no creo que haya demasiado consumo de vino. Sí. Por ejemplo, acá es básicamente bebida blanca y cerveza. Bueno, pero en la última placa te traje una estadística a nivel ver, mundial de la Argentina, sí. pero vamos a decir la verdad Dale. también. No sé, o por lo menos es una opinión personal, si la modificación de una cartelera de No. una publicidad en la radio o en la televisión te va a cambiar tanto la idea de consumir más o menos alcohol. No. Esto es un debate que seguramente va a estar presente cuando se inicie este proyecto, si es que sale adelante y tiene alguna posibilidad de salir hacia adelante. Pero bueno, no deja de ser igual un tema a tratar. Y también otro detalle, en el 97, en marzo del 97, este proyecto se aprobó, pero recién se reguló 12 años después, en el 2009. Por eso digo, es un tema que tiene muchas controversias y que a veces no es tan sencillo a la hora de la aplicación. Bueno, además, ¿qué prohíbe hoy en día? Bueno, que sea utilizado como estímulo sexual o de violencia también el alcohol dentro de las publicidades. Las leyendas que ya están aplicadas es las que decíamos recién y que son muy conocidas. Beber con moderación y prohibida la venta a menores de 18 años. Quien me esté escuchando en este momento seguramente recordará que en todas las publicidades de alguna marca de bebida alcohólica estos mensajes son clarísimos, Sí, y además en la cartelera. Ahora, te digo, puede ser que esto mejore un poquito, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión, sí, que tampoco se va a poder modificar porque ahora se han multiplicado los consumidores. Lo único que hacía que hace 30 o 40 años se consumiera menos alcohol, ¿sabés qué era? ¿Qué era? El precio del alcohol. Claro. Que era directamente prohibitivo. No había, vos tenías 25 años, 20 y pico de años, y eran, salvo en alguna oportunidad un poco de cerveza, pero el vino era caro, el champán era carísimo. Sí. Digo, el tema es que se ha masificado mucho todo. La cerveza siempre tuvo un precio más accesible, sí. pero el precio es una gran modificación. Lo que pasa es que ahora, entre otras cosas, han bajado los precios porque el consumo se ha multiplicado. Claro. Antes no se consumía tanto alcohol, pero No. muchísimo menos. Sí, ahora sí. tenés 45 millones y tiene un sector que te consume desde que tiene 15 o 16 y mucho. Sí. Entonces eso te permite que el producto sea mucho más masivo. Y en muchos Pero casos lo que se ve si es... no, si el producto es accesible y es muy comprable por los chicos, el cartel, viste, de que cuidate, no me parece, pero sí, bueno. después te van a aparecer las marcas de segunda o tercera línea y Claro, te van a decir, ¿y yo qué pero culpa bueno. tengo? ¿Viste? Que lo consuman. Está esa brecha. Ahora, que hay siempre está, ¿no? hay una cuestión mucho más profunda que es filosófica, que no lo vamos a solucionar acá. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa para que vos necesites ponerte de alguna manera y consumir? Porque la verdad, Bueno, pasa por ahí, no por el tema de qué hace que vos estés mejor con 4 cervezas encima que con 2 cervezas de gaseosa. y ni siquiera me voy al Bueno, hecho de lo dale. que vos decís de la famosa frase estar puesto. Sí. Fíjate que a veces es un acompañamiento para el posterior momento Siempre. al salir del trabajo, Sí, rumbo hacia claro, la bueno. casa, como Sí, ese es el adulto. cada uno tendrá sí, su causa, sí. y en algunos casos hasta inclusive antes de ingresar a los Pero trabajos. sí, en horarios bueno, que uno no sí. imagina ni siquiera abrir una lata de cerveza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son distintas cuestiones que Sí, suceden. pero no veo, son muy profundas y a lo mejor algo se puede hacer, Muy ¿viste? profundas. Pero no sé si poniendo o eliminando cartelitos se puede dar, pero bueno. Hasta acá traje Dale, lo que a dice ver. hoy la ley en este artículo Sí. 6. Bueno, ¿qué es lo que le quiere agregar A ver. Mónica Frade? Bueno, A ver. es en la siguiente placa estas leyendas que posiblemente sean como de mayor impacto. A ver, sí. Además de beber con moderación y de prohibida su venta para menores de 18 años, le quiere agregar el alcohol al volante mata, en lo Está que bien, ya la dirección, sí. la directiva relacionada y vinculada al tránsito y al peligro, ¿no? Que es consumir alcohol y manejar. Y la otra, el consumo excesivo, que es un poco lo que decía vos, de Sí, alcohol, está favorece la violencia. No, y esto sí que viene ahora, esto sí me parece que es importante, Sí. pero acá empiezan a jugar los problemas económicos, porque las bebidas alcohólicas son generalmente grandes anunciantes. Entonces, Claro. ¿qué es lo que se apunta ahora? Vamos a la placa número Vamos a ir a 7. la siguiente Fíjate, placa, que es dale. interesante en los fundamentos lo que dice. A ¿Qué ver. agrega antes de los fundamentos? Prohíbe. Agrega al artículo 6 Claro. bis de esta ley en el que prohíbe publicidad entre las 7 y las 22 por horas supuesto, sí. en las radios, en televisión, en todos los medios de comunicación, ni hablar ahora en los streams, anuncios percibidos
en o desde un espacio público, que acá está el otro Pero tema, claro. Pato, porque acá vemos publicidades constantemente. Totalmente. Pero carteleras gigantes. Por eso, y ahí es la constantemente en todas pelea, ahí es la partes. pelea. Mira, en los 70, Sí. la gran puerta de acceso al tabaco para los jóvenes y adolescentes eran publicidades excepcionales porque estaban muy bien hechas, porque eran lindas, porque tenían protagonistas muy convocantes. Había una pelea creativa porque qué marca de cigarrillos tenía la mejor publicidad. Y la verdad que vos querías empezar a fumar porque creías que de esa manera ibas a enganchar a alguna de las chicas que aparecían en la publicidad, no porque te gustara. Claro, ese era el mensaje publicitario. Pero perdóname, pero claro, publicidades de marcas como que no están más, como LM y otras, con actrices o con protagonistas fundamentales, era el gran camino y era el gran imán para que se multiplicara la cantidad de fumadores. Claro. Era, te digo, pero era permanente. Y te iniciando a pasa lo fumar mismo. desde temprana edad. Si vos ves hoy, la cerveza hace que vos parece que tomás determinada cerveza, vas a ganar el mundial, vas a estar con la más linda. Es así, es muy problemático el tema de Y el en tema de la verano se publicidad. juega también mucho con la publicidad, Pero además, los sonidos. te están planteando una posibilidad enorme de cuestiones a las cuales podés acceder donde la intermediaria es la cerveza. Es complicado. Bueno, y acá está el punto Sí. principal. Decíamos estas prohibiciones en los espacios públicos, en el horario de 7 a 22, en los medios de comunicación, cualquiera sea de ellos. También la prohibición de publicidad en eventos culturales, deportivos o educativos que sean de libre acceso. Y ahí aparecen los medios de comunicación, los que reciben auspicio, los clubes que te dicen, che, ¿te vas a meter con ese auspiciante mío? Por Obviamente, ejemplo. obviamente. O eventos de libre acceso Mil. que son gracias al auspiciante, ¿no? Recitales de música de todo tipo, efectivamente. Exactamente. Bueno, es lo mismo que pasaba con el tema de la ludopatía y los auspiciantes de los clubes de fútbol. Exactamente. Déjame ver si desaparece la publicidad de estos anuncios. A ver cuántos. Ayer me dijeron que cuántas había un personas- jugador muy importante de la selección complicado con una denuncia porque es la cara de una empresa de apuestas. Bueno. ¿Viste? Sí, exactamente. La denuncia es contra el arquero, contra el Claro, Dibu exactamente, Martínez. Así sí, que sí, sí. Ahí estaba atento Pero- Diego Martínez, nuestro productor. Claro, Dale, exactamente, sí. sí. El tocayo, Dale, algo exacto. así, ¿no? Sería Son familiares. dale. familiar. Sí. Bueno, Sí. y el último punto que traje, que es la excepción. ¿Cuál sería la excepción? Bueno, que las marcas no generen este tipo de publicidades de 7 a 22, que no haya anuncios en los espacios públicos, sobre todo de la bebida, el Sí. vaso y el hecho de consumirla, excepto logotipos de las marcas y en lugares de expendio y consumo. Es decir, si una empresa de alcohol quiere promocionar sus productos, no lo haga con mensajes incitando hacia el consumo, Exactamente. sino solamente de Claro. la marca. Bueno, es logo. como el cigarrillo, que te dice Claro. ahora el cigarrillo, fumalo, pero te puede traer alguna enfermedad terminal. Y después, Bueno, lógicamente, bares, dale. boliches y más, donde se puede hacer, donde esté por lo Sí. menos aceptado el hecho de poder consumir a través de un pago, bueno, en esos lugares posiblemente se pueda tener la publicidad. Y acá, en la última placa, Dale. vamos a fundamentos que justamente, según la Organización Panamericana de Salud, 3 millones de personas, es fuerte el dato, 3 millones de personas en el mundo mueren al año por consumo nocivo de alcohol. Sí. ¿Qué significa esto? El 5% de las muertes en el mundo, Pato. No es un dato menor, uno podrá decir es poco el 5%, bueno, pero el número es bastante fuerte. Y después también tenemos otros datos, que es el número desproporcionado justamente se produce en jóvenes de entre 20 y 39 años de edad, que aquí está el problema principal, porque son las edades donde comienzan tal vez estas adicciones y se sostienen largo y tendido en el tiempo y en algunos casos llevan al consumo nocivo y en algunos casos consecuencia lamentablemente el fallecimiento de estas personas. Y en la Argentina, que este es el dato que te quería dar, ocupa el puesto 43 de 187 países en cuanto al consumo promedio, que es de 9,7 litros per cápita en mayores de 15 años de edad, Pato. Así que ahí estamos, 43 de 187 en el mundo. Cada uno podrá tener su análisis, pero no deja de ser un dato. Bueno, ahí estamos, 11 de la mañana, 50 minutos, esto es orden del día, Ramos. Entonces tenemos en el horizonte mediato el tema de las audiencias públicas. Sí, y en el Senado, Sí. Pato, una sesión, me preguntabas antes, Sí. el día 18, o sea, la semana que viene, va a haber una sesión. Patricia Bullrich intentó sesionar esta semana y no pudo porque no había quórum.
había pocos senadores disponibles, muchos estaban en Expo Agro, otros viajaron incluso a Estados Unidos, no estaban dadas las condiciones para sesionar, se pasó para el 18. ¿Y cuál va a ser el temario? Todavía no hay proyectos de ley con dictámenes, ¿no? Estamos sin agenda todavía parlamentaria. Lo que se va a hacer es dar ingreso a pliegos militares, pliegos de candidatos para las Fuerzas Armadas, y el ingreso del pliego que solicita la prórroga para el mandato de Maíquez padre. Carlos Alberto Maíquez, que es juez de la Cámara de Casación Penal, se le vence el mandato porque está por cumplir 75 años. En realidad a fin de año, en noviembre los cumple, hay tiempo todavía. Pero si quiere seguir en esa función necesita que el Senado le renueve el acuerdo por 5 años más. Por lo tanto, esos van a ser los temas principales, más 3 acuerdos internacionales que tuvieron dictamen esta semana, pero esa es, por lo pronto, junto con Ley de Glaciares, las únicas actividades a la vista. Y lo otro, lo políticamente central, tiene que ver con la situación de Manuel Adorni, jefe de gabinete, que tiene que venir en abril por primera vez, que todavía no está la fecha. No está la fecha, pero recordemos lo que contábamos en el primer bloque. La oposición ya está, digamos, ejerciendo presión desde acá para que Adorni dé respuesta sobre el viaje de su esposa a Estados Unidos en la comitiva oficial, en el avión de presidencia. Bueno, ya tenemos un pedido de informes por parte de Esteban Paulón de Provincias Unidas, tenemos un pedido de interpelación en el recinto de Unión por la Patria, que además, Pato, ese pedido de interpelación agrega la posibilidad de la famosa moción de censura. ¿Te acordás cuando a Guillermo Franco se quería aplicar? Bueno, acá también se le está buscando aplicar la moción de censura, que esto significa la remoción de Adorni como jefe de gabinete, y tenemos la denuncia penal que presentó la diputada Marcela Pagano. Así que por distintos frentes se lo está acorralando a Adorni. Dio algunas explicaciones en entrevistas periodísticas. Hoy aparecieron nuevos señalamientos porque se estaba haciendo hincapié en el viaje con su esposa a Estados Unidos, pero hoy aparecieron los datos del viaje privado a Punta del Este también. En el feriado de Carnaval, una investigación del portal del Diario AR, donde se da cuenta de también este viaje, y las dudas ahí es de qué manera se solventó también ese pasaje. Así que bueno, varias dudas que acá tienen eco en diputados. Ahí estamos. Caro Ramos, muchísimas gracias. Solabarrieta, muchas gracias. Esto fue Orden del Día. Enseguida la continuidad de DTV. Muchas gracias. Buenos días.